Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo por este virus. El 80% de los jóvenes con vida sexual activa tendrán virus del papiloma humano. Sí, tú podrías tenerlo ahora y ni enterarte. Hoy te voy a contar todo lo que tu médico no tiene tiempo de explicarte, con ciencia, anécdotas y hasta un dato de la edad de hielo. Soy el doctor San Román y esto es Vivir Feliz. El virus del papiloma humano, o VPH, no es un monstruo, es un vecino silencioso, con más de 200 cepas distintas. Algunas solo causan verrugas, otras cáncer. Pero tranquilo, hoy aprenderás a dominarlo. ¿El culpable? Un virus tan antiguo como los mamuts. De los más de 200 tipos de VPH, los más relevantes son 14 tipos de alto riesgo, entre ellos el 16 y el 18, que causan el 70% de los cánceres de cuello uterino en el mundo. También hay otros 40 tipos de bajo riesgo, como el 6 y el 11, que causan verrugas genitales. Pero no todos los virus del VPH son malos. Algunas cepas nos protegen contra el cáncer de piel. ¿Sorprendidos? Transmisión. El VPH es el virus de transmisión sexual más común del mundo. La vía sexual es el principal mecanismo. Sexo vaginal, anal y oral. El VPH puede infectar garganta, boca y recto, y también está asociado a cáncer de orofaringe y ano. Para contagiarse no se necesita que haya penetración. El simple contacto piel con piel en zonas genitales, ano, boca, es suficiente. El virus se transmite por roce de mucosas o piel infectada. Los condones reducen el riesgo, pero no lo eliminan. El virus puede estar en zonas no cubiertas por el preservativo. Factores de riesgo. Múltiples parejas sexuales. ¿Cómo produce cáncer el VPH? Nuestras células tienen sistemas de control interno para evitar que se conviertan en células cancerosas. Las proteínas E6 y E7 del virus hackean el sistema anticáncer de nuestras células y ellas se reproducen sin control, siendo este el origen del cáncer. Este proceso para este cáncer específico puede tomar entre 10 a 15 años. A diferencia de otros cánceres, el que proviene del VPH es un cáncer que se desarrolla muy lentamente. Los principales motivos que tiene una mujer para no revisarse son temor al dolor, vergüenza y miedo a recibir malas noticias. Tu vida y tu tranquilidad y la tranquilidad de tus seres queridos valen mucho, más que un poco de pena y temor. El diagnóstico se integra con un Papa Nicolau o citología vaginal, como le llaman en tu país, o un test de VPH. Y para los hombres, no hay rutina de revisión. Tratamiento. Verrugas. Se queman o congelan. Lesiones precancerosas. Fuera con láser. Pero si esperas demasiado, vienen las complicaciones. Cáncer de cuello uterino, pene, garganta o ano. Como decía al principio, cada 2 minutos muere en el mundo una mujer por cáncer de cervix. Una mujer que tenía sueños, una familia, una vida. El cáncer no avisa, pero tú sí puedes prevenirlo. Hay excelentes enfermeras capacitadas y ginecólogas con empatía de mujer para ayudarte a la realización del estudio. ¿Cómo evitar el contagio? Vacunación, la mejor protección contra cepas cancerígenas. Uso de condón, aunque no sea 100% efectivo, reduce el riesgo. Revisiones médicas, Papa Nicolau, citología vaginal o como le llaman en tu país, o prueba del VPH. Evitar compartir objetos personales, como toallas, ropa interior y ciertos juguetes. La vacuna es tu super arma. Se aplica desde los 9 años. Reduce el cáncer de cervix en un 90%. Entendamos que la vacuna está diseñada para protegernos de las cepas cancerígenas, no de todos los tipos de VPH. Así que es muy probable que a pesar de que una persona esté vacunada, adquiera o esté contagiada de otras cepas no cancerígenas. Hombres, nosotros también debemos vacunarnos. ¿O prefieren una huerta de coliflor? De esta coliflor. Y justo ahí. Aunque estas huertas no son producidas por cepas peligrosas, es el tipo de ornato que nos satisface los gustos refinados. Esta vacuna es moralmente obligatoria para todos. Vacúnate y evita que el jardín crezca donde menos lo esperas. Datos curiosos. El humo del cigarrillo y el VPH son una combinación muy peligrosa. Ódiame, pero deja de fumar.
El BPH sobrevivió 30.000 años en un mamut congelado. Comparte este video con esa persona que cree que el BPH es solo cosa de mujeres. Salva vidas con un clic. Y si quieres destapar más verdades incómodas de la ciencia, haz clic en el botón rojo para que tu algoritmo te premie con más conocimiento. Se despide tu fan número 1.